fuera. Creo que esa era mi primera pregunta, Jorge. Mira, yo creo que mis gustos futbolísticos por el Cruz Azul probablemente me generaron un mal augurio. Pero bueno, Paco, contestando a esta primera pregunta, creo que más que abonar a un tema de una polarización o de descalificar el proceso en sí, creo que lo que tenemos enfrente y es lo que quieren escuchar las amigas, amigos y amigas en casa, es básicamente ver dónde están las ventanas de oportunidad para mejorar este tipo de procesos. ¿Y dónde creo que pudiéramos buscarlo? Y no es de este proceso, sino han sido de los anteriores, tanto en este gobierno como en el antiguo régimen. Creo que lo que es necesario es mejorar los mecanismos para tener retroalimentación y saber por cuáles son las razones por las que se queda fuera de un proceso. Por ejemplo, también mejorar el tema de los reactivos o simplemente ahora que estamos entrando a una etapa de entrevistas, simplemente te diría lo siguiente: las entrevistas no se van a publicar hasta que termine la última de ellas. Por lo tanto, hasta el día 24 tendremos conocimiento de estas entrevistas que terminan el 22, pero luego van a pasar por una etapa de evaluación por parte del comité técnico. A ver, Jorge, ¿quién estratégicamente creó, construyó el examen? Mira, el examen actualmente se construyó por el Comité Técnico de Evaluación. En el proceso pasado estuvo a cargo de Ceneval, pero me parece que justamente esa incertidumbre, esa falta de determinación en nuestras propias normas y ordenamientos, creo que son perfectibles. Y creo que eso es importantísimo, que tenemos que ver hacia el futuro. Obviamente muchos podrían estar descontentos con este proceso, podrían caer en la tentación de poder descalificarlo, pero creo que es ahí donde más bien nos tenemos que centrar, porque aquí no solamente se trata de un problema del gobierno, sino también habrá que decir que en gobiernos anteriores, muchos de los que salen a comentar en los programas tradicionales, por ejemplo, no se sometieron nunca a un examen y por lo tanto nunca hubieran sido consejeros electorales, sino pregúntale a Luis Carlos Ugalde y el pacto en su momento que tuvo con Elbester Gordillo y Roberto Madrazo, y ve la elección que tuvimos en el año 2006. Posteriormente, cuando vienen las reformas electorales en el año 2014, se comienza a pensar en este perfeccionamiento y en el mejoramiento de la selección de consejeros electorales. Por eso se crean estos comités técnicos de evaluación y posteriormente ya se ha ido conversando sobre el tema de cómo aplicar los exámenes. Y creo que es ahí donde está la gran ventana de oportunidad. Por ejemplo, simplemente lanzo dos ideas. La primera, saber, por ejemplo, quién va a elaborar los reactivos. Esto es, si va a ser una institución que certifique este tipo de exámenes para que no haya este tipo de ambigüedades, o, por ejemplo, también el tema de la publicidad, que es importante, porque, por ejemplo, en la etapa reciente que pasó, no sabemos cuáles fueron las calificaciones de que Tú no supiste cómo te calificaron ni en qué fallaste. No lo sé, no sé en qué fallé, por ejemplo, en el tema del CV, en el tema de la exposición de motivos y el ensayo, pero más allá de un tema personal, creo que ahí es un tema que todos tenemos que construir, y eso es lo importante, que tanto el gobierno en turno como la oposición, más allá de estas peleas que se puedan tener propias de un debate fuerte, desinhibido, vigoroso, hay que ver estas ventanas de oportunidad. Y yo lo llamaría, mi querido Paco. Oye, Jorge, tenemos el tiempo encima y me quedan algunas preguntas y me gustaría, pues, aunque sea brevemente, nos respondieras. A ver, ¿hubo irregularidades en el proceso? Yo no me atrevería a sostener eso, Paco. Creo que habrá que darle el voto de confianza al comité técnico y creo que han existido las instancias legales para poder impugnarlo. Yo soy una prueba viviente de eso, que puedo participar en los procesos a pesar de ser naturalizado y fui al tribunal y lo logré. Por otro lado, en este mismo proceso presenté la impugnación para que la consejería de la presidencia del INE se reserve para mujer y obtuve un resultado favorable, y creo que es ahí donde están nuestros puntos de mejora y que lo tenemos que trasladar no solamente a sentencias de los tribunales, sino que el día de mañana nos debe de llevar a otra reforma electoral donde podamos afinar estos puntos, porque creo que nada abona esto de descalificar
de por sí el proceso de selección de consejerías electorales y que de por sí le deseo el mejor de los éxitos a quienes continúan participando en este proceso. Así es, con toda esa experiencia, Jorge, ¿llegarán los perfiles, los mejores perfiles para consejeros? Son 4. Para quienes creemos en la democracia, me encantaría que lleguen los mejores perfiles y eso es importantísimo y habrá que decirlo. Si no llegara a los mejores perfiles, tenemos nosotros como ciudadanos las herramientas, las formas de poder fiscalizar el trabajo de los consejeros electorales. Recordemos que no solamente existen las vías de los juicios políticos, sino también las responsabilidades administrativas. Por lo tanto, creo que debemos dejar transcurrir el proceso, tenemos que dejar que el comité haga su trabajo, que la propia Cámara pueda llegar a estos consensos. Sobre todo, también habrá que decirlo, porque la propia oposición, encabezada por Santiago Krill, también ya ha hecho un guiño y ha dicho que no se irán a tómbolas, que no se irán a insaculaciones y que prefieren diálogo y entendimiento. Esperemos que estas antípodas que parecen tanto la oposición como el gobierno puedan llegar a elegir de manera correcta a quienes ocuparán las sillas de las consejerías electorales. Ya será el próximo miércoles, si estás de acuerdo, el miércoles ya con las quintetas, platicamos una vez más aquí en Mega Noticias. Me queda muy claro, mi Paco, te agradezco muchísimo la oportunidad y reitero, el mejor de los éxitos, recordemos que hay gente valiosa en esas ternas y sobre todo que hay inclusión y paridad de género y eso es lo que nos tiene que alegrar y no distraernos en estas peleas intestinas de polarización que creo que no nos llevan a nada bueno y más cuando está el plan P de por medio. Ya platicaremos de ello. Jorge Aljobín, te agradezco, muy buenas noches. Te envío un abrazo, mi querido Paco.